¿Cómo permitir solo números en un text box de un formulario y limitar a un cierto número de caracteres? Esto es muy importante, por ejemplo, para datos como un número de identificación personal, un número de teléfono, un número de RUC y cualquier otro dato numérico que se necesite recopilar usando un text box de un formulario. Y es en este video que te explicaré a cómo limitar a una cantidad de cifras y cómo permitir solo números en un text box de un formulario. ¿Quieres conocer estos detalles? Entonces aquí les va la explicación. Mira, te comento que en Excel y especialmente en IVA, para hacer referencias a ciertos caracteres, debes de usar un equivalente en código ASCII. ¿Cómo así de código ASCII? Te explico de manera rápida a qué nos referimos con este tipo de códigos. Si revisamos un poco la página del código ASCII, podemos ver una lista bastante amplia de todos los caracteres que tiene una hoja de Excel. Por ejemplo, la letra R mayúscula en código ASCII es igual al código 82, y así con todos los caracteres. En simples palabras, cada letra, cada símbolo y cada número que conocemos en la hoja de cálculo de Excel tiene su respectivo equivalente en código ANSI, como también se suele conocer. Por ejemplo, si regresamos a la hoja de Excel y recreamos un poco cómo insertar la letra R mayúscula, tenemos dos opciones. Primero, escribir la letra R directamente en la celda. Es lo más conocido que existe, pero también se puede insertar la letra R mayúscula combinando las teclas Alt más el número 82. Si observas, de igual forma tenemos la letra R. Ahora, ¿cómo podemos visualizar estos códigos así en Excel? Simplemente nos vamos a la pestaña Insertar, luego al grupo Símbolos y dentro tenemos la opción Símbolos. Ingresamos y aquí tenemos todos los caracteres ASCII disponibles que nos presenta Excel para usar en nuestros proyectos. Por ejemplo, en la parte inferior dice código de carácter y en esta parte cambiamos a código ASCII decimal. Y si observas, aquí tenemos los códigos más usados en un teclado. Por ejemplo, el número 0 es el código 48. El número 9 es el código 57 y así podríamos revisar los demás códigos. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Es muy sencillo. Debemos de buscar el equivalente en código ASCII a los números 0, 1, 2 y 3 y así hasta el número 9 para poder limitar un control text box a solo números en un formulario. Por ejemplo, si observas, aquí tenemos una secuencia de números que va del 45 al 59. Ahora, si usamos la función concatenar de estas secuencias de números, vemos que nos devuelve una lista de nuevos caracteres. Y dentro podemos visualizar al número 0 hasta el número 9, abarcando una lista de códigos ASCII que va desde el código 48 para el número 0 hasta el código 57 para el número 9. Es decir, el número 0 en código ASCII es igual a decir código 48. El número 1 en código ASCII es igual a decir código 49. Y así con los demás números. Con esto te hemos mostrado que la lista de números del 0 al 9 son equivalentes a los códigos del 48 al 57 en códigos ASCII. Y es justamente lo que vamos a usar en nuestro código de IVA para limitar ciertos controles a solo permitir números y a un determinado número de cifras. Mira, regresamos a nuestro formulario. Con doble clic en el text box ingresamos dentro y nos lleva directamente al evento Change del text box. Y es aquí que vamos a programar la macro que nos permite ingresar solo números enteros. Primero vamos a declarar tres variables. La primera de nombre texto de tipo variant. La segunda de nombre carácter también de tipo variant y la tercera de nombre largo de tipo long. Ahora vamos a decir que la variable texto sea igual al textbox 1.value. Luego, la variable largo sea igual a la función len o largo del mismo textbox 1.value. Con esto hemos identificado primero nuestro control donde estamos insertando el número.
Luego hemos determinado qué largo o cuántas cifras tiene ese número ingresado gracias a la función len, y lo que nos falta es implementar un bucle for que nos permita recorrer cada cifra de ese número ingresado dentro del textbox 1. Para eso decimos que el bucle recorra todos los caracteres iniciando desde el primer carácter hasta el que tiene identificado la variable largo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando encuentra que no es un número? Simplemente que la variable carácter sea igual a la función mid dentro de la variable texto y que inicie en el carácter i o cifra 1 del número. Esta función mid es la función extrae que usamos en la hoja de Excel y tiene dos argumentos. El primero es el texto donde buscar. En este caso será lo que almacena la variable texto, que es la información que se almacena en el textbox 1. Y el segundo argumento es la posición inicial, de donde vamos a extraer carácter por carácter, en este caso desde la cifra número 1. Con estas líneas de código ya hemos identificado los caracteres, pero nos falta implementar una condición que nos permite extraer solo los caracteres de las letras y en consecuencia nos permite ingresar solo números. Entonces, para eso decimos, si la variable carácter lo que tiene almacenado internamente es diferente del vacío, y si la misma variable carácter es menor que el carácter 48 o es mayor que el carácter 57, entonces que realice una determinada acción. Estos caracteres 48 al 57 son los códigos ASCII que lo revisamos hace minutos atrás y lo tenemos justamente aquí. Si recordamos un poco, podemos ver que el rango que le pertenece a los números del 0 al 9 van desde el código 48 al 57 en código ASCII. Y lo que estamos haciendo es excluyendo a los códigos menores que 48 y a los códigos mayores que 57, para permitir solo una lista muy pequeña de caracteres que va desde el mismo 48 hasta el mismo 57. Ahora vamos a decir que el mismo control textbox1.value sea igual a la función reemplazar el texto original que lo tenemos en la variable texto, los caracteres que sean letras que lo tenemos en la variable carácter, que lo reemplace por un vacío. ¿Qué hemos hecho con esta línea de código? Te explico nuevamente. Si la variable carácter es diferente del vacío, y en su estructura existe un carácter inferior al 48 y mayor al 57, simplemente que el mismo textbox1.value sea igual a la función reemplazar el texto original que almacena la variable texto, y si es una letra, que lo reemplace por un vacío. De esta forma, si ejecutamos el formulario, ingresamos un número en el control textbox 1, podemos ver que nos permite un ingreso normal. Pero si quisiéramos registrar una letra, podemos ver que no es posible. Tales caracteres de letras no son permitidos en este control y por lo tanto automáticamente me los borra. De esta forma hemos restringido a solo números al control textbox 1, obteniendo así un control adicional para no cometer errores al momento de registrar datos en la hoja de Excel. El otro detalle es que no se encuentra limitado el número de caracteres a registrar en el textbox 1, porque si aquí ingresamos 30 o 50 caracteres, el control nos permite hacerlo de forma normal. Entonces, ¿cómo limitamos a una cantidad exacta de caracteres? Es muy sencillo. Para eso, ingresamos una vez más dentro del código, luego nos ubicamos por encima del código que acabamos de programar. Y aquí vamos a decir que el mismo control textbox 1 tenga un máximo de caracteres de 8, por ejemplo. Con esta línea de código le estamos diciendo que solo permite ingresar un máximo de 8 caracteres. Ahora, si ejecutamos el formulario, vemos que solo nos permite 8 caracteres. Y si quisiéramos registrar letras, vemos que no es posible o no se permite. Ahora, ¿cómo usar este mismo efecto en otros controles textbox? Es muy sencillo, simplemente hacemos una copia y pegamos el código anterior
Y en todas las líneas de código vamos a cambiar el textbox 1 por textbox 2 o el nombre del control que deseamos tener este tipo de controles críticos. De esta manera estamos controlando un control textbox a solo números y un límite máximo de caracteres permitidos que puede almacenar. Bien, mis queridos amigos, recuerden suscribirse al canal, compartir el video y dejarnos tu comentario en la caja de información de este video. Por ahora lo dejamos aquí, nos volvemos a reencontrar en el próximo video.